Muy bien, hermanos, un privilegio como siempre el poder compartir en esta nueva jornada lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Como siempre es un privilegio el que podamos juntos reunirnos para que escuchemos del propio Espíritu todo lo que tenga que revelar a nuestra vida respecto de lo que Cristo es y significa para todos y cada uno de nosotros. Como estamos mirando, el Evangelio tiene que ver con una persona que es Jesucristo. Las buenas noticias de Dios para nosotros es que la vida de Cristo nos ha sido dada por gracia, obviamente no basada en nuestros propios méritos, sino en los méritos de Jesucristo. Y esta vida que se nos ha dado, ciertamente ha sido planificada por el Señor desde antes de la fundación del mundo. La Escritura nos dice claramente que nosotros fuimos conocidos por Dios, que en algún momento vamos a saber cómo fuimos conocidos por Él. Obviamente ahora no conocemos exactamente cómo fuimos conocidos por Él, pero entonces dice el apóstol, nosotros conoceremos cómo fuimos conocidos por Él, porque de eso se trata verdaderamente la vida en Cristo, de que nosotros previamente hayamos sido conocidos por Dios. Y nosotros sabemos, de acuerdo con la Escritura, que Él nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Esto significa que desechó a otros, significa que a todos nos dio la misma oportunidad. Por eso la Escritura nos dice algo importante, porque de tal manera amó Dios al mundo y allí estamos incluidos todos los seres humanos. El amor de Dios es para todos los seres humanos, pero la elección que el ser humano tiene que hacer respecto de las buenas noticias del Evangelio, cuando escucha la palabra de Dios, son respuestas que efectivamente cada persona tiene que dar, son aceptación de las propuestas del Señor en Cristo que cada uno de nosotros tiene que aceptar o rechazar. Pero el Señor ya ha dicho que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo Jesucristo. Es decir, la respuesta del Señor para el mundo es una vida y esa vida es Cristo, ¿verdad? Morando dentro de todos y cada uno de nosotros. Pero no es una vida que solamente tiene que estar morando, sino que es una vida que tiene que estar reinando. Y ahí es donde todos nosotros tenemos la lucha espiritual en este tiempo, porque en cierta medida en nuestra alma, ¿verdad? Todavía hay áreas, ¿verdad? Tal vez absolutas o medianamente no entregadas al Señor, que Él tiene que seguir gobernando. Y esto va a ser una realidad en la medida en que nosotros también, entendiendo que la vida de Cristo es el regalo que el Señor nos dio y es lo que nos conviene desde la eternidad, tenga que ser verdaderamente, ¿verdad? El Señor y el amo de todos y cada uno de nosotros. Y para esto es importante el que nosotros efectivamente, voluntariamente, entreguemos al Señor permanentemente todo lo que somos. No estamos esperando cambios en nuestra vida, porque la Escritura nos dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Lo que sí esperamos es la manifestación de la vida de Cristo en nosotros, que tiene que ver mucho más con un cambio de vida, sino que tiene que ver con un intercambio de vidas. Es decir, mi vida desechada y la vida de Cristo manifestada dentro de todos y cada uno de nosotros. La semana pasada arrancamos en un tema que creemos que es muy importante y vigente en este tiempo y que tiene que ver justamente con la sabiduría, con la inteligencia, con el conocimiento, ¿verdad? Del Señor. Sabiduría, inteligencia y conocimiento que hoy nos ha sido dado a todos nosotros en la vida de Cristo, a la cual todos nosotros tenemos acceso. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30 nos dice algo maravilloso. Mas por Él, es decir, por Dios, por el Padre, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, ¿verdad? El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Es decir, Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Así que la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia son una persona, no son una cosa. No es una destreza que alguna persona tiene, sino que tiene que ver directamente con una persona. Cristo, ¿verdad? Es la sabiduría. Cristo nos ha sido hecho aparte de sabiduría. La Escritura nos dice justificación. La razón por la cual nosotros
somos aceptos por Dios, es que somos aceptos en el amado. La verdad es que nosotros somos justificados de todos nuestros pecados y de todas nuestras maldades por la justicia de Cristo, y esa justicia nos ha sido imputada. Por eso somos justificados. Somos justificados porque el Señor Jesucristo nos justificó. El Señor Jesucristo pagó la cuenta por nosotros y nos compró con su sangre preciosa, no con oro ni plata, dice la Escritura, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Y también Cristo nos ha sido hecho por Dios santificación. Esta es la partecita en la que nos encontramos en este tiempo, porque ciertamente el Señor ya es nuestra sabiduría, pero tiene que todavía esa sabiduría gobernar todo nuestro ser. El Señor ya es nuestra justicia y nuestra justificación, y estamos en este proceso de hacer nuestro lo que nos corresponde por la obra preciosa de Jesucristo. Pero la santificación tiene que ver con esta cristificación, es decir, con la aparición de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Y la aparición de Cristo tiene que ver directamente con nuestra desaparición. Dios no aparece juntamente con el hombre viejo. Dios aparece cuando el hombre viejo va menguando y desapareciendo. Es importante entender que para esto el Señor efectivamente puso la cruz del Calvario, para que nuestro viejo hombre allí sea eliminado. Esto tiene que ser logrado por medio de la fe en la obra, ¿verdad? Objetiva que el Señor hizo. Nosotros creemos en la palabra del Señor, por eso dice la Escritura, considerados muertos al pecado. Esta consideración, este considerados en el libro de Romanos, tiene que ver con nuestra actitud. Yo me considero, ¿verdad? En función de lo que la Escritura dice que Dios ha hecho por mí. Consideraos muertos al pecado y consideraos vivos para con Dios. Es decir, yo me considero lo que la Escritura dice que yo soy. A esto nosotros llamamos también apropiarnos, ¿verdad? Por medio de la fe de lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Así que la santificación es más de la aparición de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Y Cristo mismo nos ha sido hecho santificación. Y es por eso que el Señor Jesucristo promete que el que comenzó la buena obra en nosotros, él mismo, ¿verdad? La culminará, él mismo la seguirá haciendo, él mismo la desarrollará hasta, ¿verdad? Que Cristo sea formado en nosotros o hasta el día de Jesucristo. En este momento, en alguna medida, ¿verdad? Tal vez imperceptible inclusive para muchos de nosotros, pero sin embargo real, el Señor está trabajando en nuestras vidas. El Señor está, ¿verdad? Quitando con la cruz todo aquello que de alguna manera estorba la manifestación de su amado Hijo Jesucristo dentro de cada uno de nosotros, y está formando a Cristo en nosotros. También la Escritura nos dice que Jesucristo nos ha sido hecho redención. Y la redención ya es cuando toda la propiedad del Señor efectivamente ha venido a sus manos, que es la esperanza que nosotros tenemos. Es decir, nosotros somos redimidos absolutamente cuando el Señor sea el dueño absoluto, ¿verdad? En nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo de todo lo que nosotros somos. ¿Para qué dice la Escritura todo esto? Para, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque verdaderamente ahora nuestra verdadera gloria es el Señor Jesucristo. Ahora, ahí nos enfocamos justamente en la sabiduría que el Señor nos da. Y en la semana pasada habíamos visto en Primera de Corintios, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 hasta el 2, ¿verdad? Este predicar, ¿no es cierto? Testimonio que el apóstol da a la iglesia, en este caso de Corinto, y evidentemente a todos y cada uno de nosotros. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y en este contexto habíamos dicho algo muy importante, ¿verdad? Primero, que el apóstol lo que estaba poniendo en la mesa de los hermanos en Corinto tenía que ver directamente con el testimonio de Dios. Y es que él recibió directamente el testimonio de Dios. Como habíamos visto, él fue, ¿verdad?, el único apóstol que se conoce que fue llevado al tercer cielo, ¿verdad? Y el tercer cielo
¿verdad? Que fue llevado a la revelación de lo que Cristo es. Fue llevado a la revelación de lo que nosotros somos en Cristo. Fue llevado a la revelación de lo que significa la iglesia en el contexto espiritual del Señor. Fue llevado a entenderse y a verse pleno y completo él mismo en Cristo Jesús. Y por esto es tan importante, ¿verdad? Que el que se gloría, la Escritura nos dice, gloríese en el Señor, porque realmente nosotros fuimos creados para que la gloria del Señor se manifieste en nuestra propia vida. Y la gloria del Señor no es más que la vida de Cristo manifestada y expresada dentro de todos y cada uno de nosotros. Y es por esto que el Señor no va a parar hasta que la vida de Cristo sea una realidad en nosotros, no solamente sea un concepto, ¿verdad? No solamente tengamos una conciencia o vayamos teniendo una conciencia de Cristo, sino que vayamos teniendo, ¿verdad? Una experiencia subjetiva de todo lo que esa vida es dentro de cada uno de nosotros. Y el Señor se encuentra trabajando en ese proceso. Así que el testimonio de Dios, ¿verdad? Tiene que ver justamente con esta revelación que Pablo recibió y que es Cristo mismo, que es Jesucristo como el todo. Es Cristo como nuestra sabiduría, es Cristo como nuestra justificación, es Cristo como nuestra santificación, es Cristo como nuestra redención, como dice la Escritura, hasta que Cristo sea el todo, hasta que Cristo sea el todo y en todos. Cristo tiene que ser nuestro todo. En cada una de nuestras áreas, Cristo tiene que ser nuestro todo. Y ahí está justamente el proceso de Dios ahora en nosotros. Porque la verdad, hermanos, si tenemos que ser honestos, ¿verdad? Todavía dentro de nuestra alma hay muchísimas cosas que no le pertenecen al Señor. En nuestra propia experiencia todavía vemos una mente que se rebela contra el Señor. Todavía vemos unos deseos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, que siguen presentes todavía muchas veces en cada uno de nosotros, en diferente grado, en diferente medida. Pero esa es la lucha de nuestra carne, que no quiere morir. Nuestra carne no quiere desaparecer. Nuestra carne quiere colaborar con Dios, quiere relacionarse con Dios y aún quiere ser verdaderamente santificada por Dios. Pero la carne y la sangre, como dice la Escritura, ¿verdad? No heredarán el reino de Dios. Es decir, el reino de Dios es Cristo reinando dentro de cada uno de nosotros. Cristo no reina la carne. Cristo crucifica la carne. No esperemos por eso, hermanos, tener esperanza en nosotros de cambio. Cuando nosotros vemos cambios en nuestra propia vida, si no estamos absolutamente seguros que es la vida de Cristo que se está manifestando, pues son cambios externos, ¿verdad? El Señor no solamente nos pide ser personas morales, sino por sobre todo hijos espirituales que podamos expresar y manifestar todo lo que efectivamente Él es. Si yo tengo la vida de Cristo, ¿verdad? No necesita ser una vida moral porque es una vida moral. La vida de Cristo no necesita ser santa porque es santa. Es decir, no busca eso porque es eso, ¿verdad? Esa vida busca simple y sencillamente y apunta a lo que es. Y es por eso el Señor que lo que espera de nosotros es que nosotros nos dejemos operar de esa vida, nos dejemos gobernar por esa vida. Así que el apóstol aquí habla clarísimo del testimonio de Dios. Ese testimonio tiene que ser revelado también a ti y a mí. Y el testimonio de Dios, ¿verdad? Siempre tiene que ver con lo mismo, es Cristo Jesús, como vamos a ver más adelante. Cristo, porque cuando el Señor habla de la sabiduría, siempre está hablando de Cristo. La sabiduría no es una cosa, la sabiduría es Cristo mismo, ¿verdad? A través de nuestro pensamiento, a través de nuestro entendimiento, a través de el conocimiento de todo lo que Cristo es. Cristo es la sabiduría. Así que el testimonio de Dios es la revelación de Cristo. Y dice, y no fui con excelencia de palabras o de sabiduría humana, sino dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Así que, como nosotros sabemos, el Evangelio no tiene que ver con explicar cosas. El Evangelio no tiene que ver con enseñar cosas. El Evangelio no tiene que ver con cosa alguna. El Evangelio no tiene que ver con cómo me visto, con cómo no me visto, con que si voy a este lugar, no voy a este lugar, si hago esto o hago el otro. Esas son cosas. El Evangelio no tiene que ver con cosas. El Evangelio tiene que ver con Jesucristo. El Evangelio no tiene que ver con que si pago los diezmos o no pago los diezmos.
si pago las ofrendas o no pago las ofrendas. El Evangelio no tiene que ver con mi comportamiento. El Evangelio tiene que ver con la vida de Cristo. Y efectivamente la vida de Cristo tiene que ir acompañada de obras. Porque la Escritura nos muestra que la fe sin obras es muerta. Es decir, cuidado que nosotros tengamos una fe en la cual simplemente estamos declarando lo que el Señor dice en su palabra, pero sin embargo, ¿verdad? No hay una evidencia interna en nosotros mismos de que demuestre que efectivamente la vida de Cristo sea una realidad en nosotros. Seguramente no una realidad absoluta en términos de gobierno, pero sí una realidad en medio de la cual el Señor ya está haciendo una división en mí, ¿verdad? Como cuando el Señor creó los cielos y la tierra, en donde separó las tinieblas de la luz. Eso es lo primero que el Señor hace en todos y cada uno de nosotros, separar las tinieblas de la luz. Y la separación de las tinieblas de la luz es la separación de la vida adámica versus la vida de Cristo que ha sido colocada dentro de cada uno de nosotros. Si nosotros no entendemos que todo el bien es Cristo y que todo el mal somos nosotros, entonces esa división, ¿verdad? De la luz y las tinieblas todavía en nosotros no es una realidad. Porque si nosotros todavía creemos que podemos ser luz cuando somos tinieblas, entonces allí verdaderamente tenemos un problema y el engaño de Satanás efectivamente está haciendo casa dentro de todos y cada uno de nosotros. Así que lo que quería verdaderamente dar a conocer, dar a entender o traer como revelación, ¿verdad? Del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, ¿qué era? Jesucristo y a este crucificado. ¿Y por qué a la iglesia de Corinto, a pesar de que puede ser cualquier iglesia? La iglesia de Corinto estaba viviendo de una manera absolutamente carnal. Estaba haciendo cosas que ni aún los propios gentiles hacían en términos de moralidad y en términos de pecado. Pero el Señor no, el Señor por medio del apóstol no los condena, sino que les muestra el camino que deben seguir para que efectivamente la sabiduría de Dios, la vida de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios, ¿verdad? Pueda efectivamente ser una expresión y una manifestación de la iglesia. Cuando la carnalidad aparece en la iglesia, entonces evidentemente el mensaje o la palabra de la cruz tiene que estar vigente, porque la única manera como aparece la carnalidad en nosotros a título personal, ¿verdad? A título corporativo, a título de iglesia, es cuando definitivamente la cruz de Cristo no está operando en nosotros o nosotros mismos no estamos permitiendo que la muerte de Cristo, ¿verdad?, sea llevada todos los días en cada uno de nosotros para que también, como dice el mismo apóstol, la vida de Cristo se exprese y aparezca. Así que la carne no está allí, ¿verdad? Efectivamente para que intentemos cambiarla, sino que nuestra carne aparece para que exista la evidencia que hay algo en nosotros que no está siendo crucificado. Y ese es el punto central que el apóstol aquí pone en la iglesia, ¿verdad? Y por eso es que no solamente habla de Jesucristo, sino habla de Jesucristo crucificado. Ahora, no necesariamente tenemos que estar en una vida carnal para predicar la cruz. Simplemente la respuesta a nuestra carnalidad es la cruz, ¿verdad? Entonces, siempre, primero predicamos nosotros a Cristo y a Jesucristo, pero para que la carne esté permanentemente crucificada, los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos, dice la Escritura. Para que la carne esté continuamente crucificada, es necesario ciertamente que esté operando permanentemente la cruz de Cristo en nosotros. Y es por eso importante, ¿verdad?, el mensaje de la cruz. ¿Por qué? Porque si es que no hay cruz diaria en nosotros, va a haber carne diaria en nosotros. Si no hay muerte diaria en nosotros, va a haber carne diaria en nosotros. Y nosotros vamos a estar de alguna manera un poco decepcionados de la vida cristiana, porque todavía quisiésemos no ver este tipo de manifestaciones en nuestra vida, pero el problema en el fondo es que no estamos entendiendo el mensaje, y el mensaje tiene que ver con Jesucristo y este crucificado. Así que la cruz de Cristo, ¿no es cierto?, es la crucifixión, es la muerte, es la condenación, ¿no es cierto?, es el juicio de Dios sobre toda la vieja creación.
toda la vieja creación, e incluido el hombre, ¿verdad? Que trajo o introdujo el pecado en el mundo, ¿verdad? Ciertamente tiene un fin. Y ese fin para nosotros, hermanos, es la cruz de Cristo. Y ahí el apóstol comienza, ¿verdad?, a hablar de algunos temas interesantes que hoy vamos a continuar en el versículo 3. Estamos en el capítulo 2 de Primera de Corintios, ahora versículo 3. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En estos tres versículos, que son muy importantes, vemos algo interesante. El apóstol Pablo claramente, ¿verdad? Como hombre natural, ¿verdad? Toma distancia, ¿verdad? Del poder del Espíritu. Es decir, el apóstol básicamente pone en la palestra que cuando yo estuve con vosotros, no estuve con fuerza ni con poder, ni traje palabras persuasivas de humana sabiduría. Es decir, no me puse yo en el escenario, no me puse yo en la palestra. No se trataba, ¿verdad? Ni siquiera de lo que Dios ha hecho en mí, sino de lo que Dios es en mí, porque yo he desaparecido. No olvidemos que el apóstol decía, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que el testimonio que lleva el apóstol Pablo dentro de él es la vida de Cristo, no lleva su propia vida, ¿verdad? A veces muchos de nosotros hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestra propia vida, como que si fuésemos entes separados. Pero la realidad no es lo que Dios hace en nosotros, sino lo que Dios es en nosotros. Porque Dios puede hacer muchas cosas en nosotros. Dios nos puede hacer milagros. Dios inclusive nos podría resucitar de los muertos como lo hizo cuando estuvo en la carne. Dios nos podría sanar. Dios nos podría curar. Dios nos podría proveer para muchas necesidades que nosotros tenemos, lo cual es cierto. Pero aquí lo importante no es lo que Él hace para nosotros, sino lo que Él es para nosotros. Y ahí hay una diferencia crucial. Es decir, cuando yo comienzo a entender, ¿verdad?, esta división entre la luz y las tinieblas, y yo entiendo que soy tinieblas, ¿verdad? Aquí lo importante no son las tinieblas, no es lo que la luz está haciendo para las tinieblas. Aquí lo importante es que cuando aparece la luz, las tinieblas desaparecen. Entonces el testimonio ya no es lo que la luz está haciendo en las tinieblas, sino que el testimonio es que cuando viene la luz, entonces viene la evidencia de la realidad de todas las cosas. Y esto es muy importante. Por eso la Escritura nos dice que la vida del Señor en el libro de Juan es la luz que alumbra a todos los hombres. La vida de Cristo en nosotros es la luz que nos alumbra, ¿verdad? Es decir, es la luz que pone en evidencia la realidad y la verdad, ¿verdad? De lo que Cristo es. Y la realidad y la verdad de lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Por eso esta realidad y esta verdad el apóstol Pablo la vio cuando él subió al tercer cielo. Porque él vio cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Es decir, él pudo realmente recibir en su espíritu, en el nuevo hombre, en la nueva humanidad, en ese miembro de Cristo, él pudo efectivamente experimentar la vida de la luz, la evidencia que efectivamente la realidad que nosotros estamos viviendo en este tiempo, la realidad que nosotros vemos con los ojos naturales, la realidad que nosotros observamos con los oídos naturales, etcétera, no son más que mentira. No es la realidad, porque la Escritura dice que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se ven. Es decir, la realidad es lo que no vemos. Y por eso es que la fe nos conmina a que caminemos por fe y no por vista. Caminar por fe es viendo efectivamente las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas. ¿Qué tenemos que ver nosotros permanente y continuamente? ¿Quién está detrás de todas nuestras cosas? ¿Quién está detrás de nuestras iniciativas? ¿Quién está detrás de nuestros propósitos, de nuestros pensamientos, de nuestro entendimiento? Porque nuestra alma, ¿verdad?, fue creada para expresar y para manifestar. Entonces nosotros siempre estamos expresando o manifestando a algo o a alguien, pero específicamente a algo de ese alguien.
Y es por eso que nos debemos cerciorar, ¿verdad? Que lo que estemos nosotros manifestando, ¿verdad? Son las cosas de Cristo. Y el apóstol Pablo lo decía así, porque todos buscan, ¿verdad? Lo suyo propio, pero no lo que es de Cristo. Y la fe verdadera busca lo que es de Cristo. La fe verdadera no busca lo que es de Adán. La fe verdadera no pone su mirada en las cosas que son temporales, en las cosas que se van a acabar cuando nosotros nos vayamos de este mundo. Realmente la fe pone la mirada en las cosas que son de Cristo, en las cosas que son del Espíritu. Ahora, ¿qué significa eso? Que cuando el Espíritu efectivamente está reinando en nuestro espíritu, nosotros vamos a poder ver las cosas como Cristo ve y vamos a poder entender las circunstancias y las situaciones, sean situaciones de escasez, sean situaciones de abundancia, sean situaciones de victoria, sean situaciones de tristeza o de derrota o cualquier cosa que nosotros estemos experimentando, lo vamos a entender desde el Espíritu y vamos a saber que no es más, ¿verdad? Que lo que el Señor permite para que la vida de Cristo dentro de todos y cada uno sea manifestada. Así que aquí nos dice la Escritura claramente, ¿no es cierto?, que el apóstol Pablo procuraba estar en la iglesia, estar en la congregación, presentarse delante de los hermanos con debilidad, es decir, reconociendo lo que era, reconociendo sus debilidades, reconociendo sus incapacidades, reconociendo que él no se estaba predicando a sí mismo y que él no estaba convenciendo a nadie de nada. Es decir, estuvo entre vosotros con debilidad. La escritura nos muestra que inclusive él era un hombre que tenía cierto agobio. No olvidemos, ¿verdad? Aquella famosa frase cuando él pide al Señor que 3 veces le quite el aguijón en la carne. Era algo que le estaba fastidiando. Muchos hablan de que era una enfermedad en los ojos, posiblemente. Tal vez estaba quedándose medio ciego, pero era algo que le atormentaba. Algo por lo cual él estaba pidiendo al Señor que por favor se lo quite. Pero sin embargo el Señor le respondió, ¿verdad? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces allí está la realidad. Así es como nosotros nos presentamos ante los demás. No nos presentamos como fuertes. Aquí nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, no nos estamos dando testimonio de nosotros mismos. Nosotros somos débiles, nosotros fallamos, nosotros también estamos en un proceso en el cual muchas veces posiblemente con nuestro testimonio, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de actuar, desagradamos a Dios. ¿Por qué? Porque todavía estamos en este proceso de carne, pero seguimos siendo débiles. Ahora, no se trata de eso. Se trata de que efectivamente Cristo siga siendo formado dentro de cada uno de nosotros. Así que estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Es decir, nosotros estamos en una posición en la que nos entendemos a nosotros mismos, entendemos nuestras propias debilidades, entendemos nuestras propias incapacidades. Y tal vez los hermanos deben saber muchas veces de nosotros que nosotros, ¿verdad? Podemos fallar, que nosotros somos incapaces. A veces nosotros creemos que el cristianismo se trata, ¿verdad?, de cómo la gente nos está viendo a nosotros. De hecho, llamamos el testimonio nuestro, que debemos cuidar nuestro testimonio. Mientras la Escritura está hablando de que hay que traer el testimonio de Dios. El testimonio de Dios es Cristo en nosotros, expresándose y manifestándose. No tenemos que cuidar nuestro testimonio. Es decir, eso no significa que, no, que podemos hacer lo que querramos. Significa que la vida de Cristo, cuando se expresa y se manifiesta en nosotros, no tiene que cuidar nada. Porque el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, que es dominio propio, la santidad, la justicia y la verdad, simple y sencillamente sea una expresión y la manifestación de una vida, ¿verdad?, a la cual nosotros hemos sido llamados. Allí es donde debemos poner nuestra mente. Allí es donde nosotros debemos poner nuestro esfuerzo, que esa vida verdaderamente se exprese en nosotros. ¿Y en dónde está nuestro esfuerzo? En estar crucificados. ¿En dónde está nuestro esfuerzo? En permitir que la muerte de Cristo opere en nosotros todos los días. ¿Para qué? Para que la vida de Cristo también opere, se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que
Dejemos de ser muchas veces santurrones, ¿no? Porque a veces nosotros de alguna manera nos ponemos en la perspectiva cristiana y queremos aparentar ante los demás hermanos lo que no somos. Queremos aparentar ante la gente lo que no somos. Aparentamos ser santos y ser justos, más o menos lo que les pasaba en algún momento determinado a los fariseos o a los sacerdotes de aquella época. Por fuera eran hermosos, por fuera tenían vestiduras blancas, pero por dentro, como decía el propio Señor Jesucristo, eran nada menos que un sepulcro, ni nada más lleno de huesos muertos. Entonces, nosotros reconocemos delante del Señor, ¿verdad? Que efectivamente seguimos siendo hombres débiles y que cuando nuestra debilidad está enfrente de nosotros, es cuando efectivamente más bien la potencia de Dios comienza a funcionar. Cuando yo reconozco mi debilidad delante del Señor, entonces tenemos la oportunidad que el poder de Dios se exprese y se manifieste en nosotros. Y aquí dice el apóstol, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Así que claro, como no se trataba de él, no se trataba de que le crean a Pablo, a pesar de que era un hombre bastante bien preparado, era un hombre muy bien formado en el mundo religioso, ¿verdad? Él dice claramente que él no vino con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y hermanos, muchas veces nosotros en los púlpitos ahora nos encontramos con esto, palabras persuasivas de humana sabiduría. Es decir, estamos nosotros muy elocuentemente, muy emocionalmente de llegar hasta el corazón de las personas. Y es por eso que la gente dice, oye, qué lindo que predicó el pastor, o qué lindo que predicó tal persona. Es decir, nos emocionó. De acuerdo, tocamos el alma, pero sin embargo no tocamos el espíritu. El único que es capaz de poder tocar el espíritu es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo que efectivamente tiene que traer el testimonio. Y por eso dice el apóstol, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Él dejaba ese trabajo al Espíritu. El Espíritu es el que tenía que demostrar. El Espíritu tenía que demostrar, el Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu es el que revela. El Espíritu es el que verdaderamente golpea nuestro espíritu y golpea nuestra alma. El Espíritu es el único que nos puede convencer. De hecho, eso dice la Escritura. El Espíritu convence de pecado, de justicia y de juicio. Nos convence de pecado por cuanto no creísteis en mí, dice el propio Señor Jesucristo. El principal pecado del cual el Señor nos tiene que convencer no es de que dejemos esto o que dejemos lo otro. El principal pecado es que dejemos efectivamente la base, que dejemos el fundamento, que no estemos verdaderamente haciéndonos de la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Ese es el verdadero pecado. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo, si yo no habría venido, no tendríais pecado. Si Él mismo no hubiese venido a presentar la oferta de nueva vida, si Él mismo no hubiese venido a decir, chicos, yo he venido a pagar todos sus males, si Él mismo venía efectivamente, él mismo vino a decirnos, yo he venido a morir por todos y cada uno de ustedes, entonces ciertamente no tendríamos pecado. Pero sin embargo el Señor Jesucristo vino, Él mismo, Dios mismo vino en el Hijo a darse a nosotros mismos, a advertirnos a nosotros mismos, a ofrecernos a nosotros mismos, a ofrecerse a sí mismo a nosotros. ¿Para qué? Para que le creamos. Por eso dice la Escritura que el Espíritu es el que convence de pecado porque no creísteis en mí. Así que el principal pecado que nosotros vamos a tener que confrontar de parte del Señor no es qué es lo que hice, no es, ¿verdad? Cuántos males hice en ciertas cosas de mi vida, no es cuán buen esposo fui, no es cuán buena esposa fui, no es cuánto de alguna manera pude defraudar a las personas, no, ese no va a ser los pecados que el Señor nos va a sacar. El principal pecado es que todo eso estaba cubierto en Cristo. Pero sin embargo, tú no quisiste creer, rechazaste el regalo.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre actual que nosotros conocemos como Adán es un hombre que va a desaparecer porque el nuevo hombre es Cristo. Nosotros muchas veces nos vemos en la eternidad todavía entendiéndonos como nos entendemos ahora. De hecho, así se veían, ¿verdad? Algunos de los judíos cuando le preguntaban tontamente a Jesús, de acuerdo con la ley judía, ¿verdad? Cuando un hombre era casado con una mujer, ¿sí? Dentro de una familia habían varios hombres, si es que el marido de la mujer moría, se presupone que el varón tenía que tomarla a ella por mujer, el varón que quedaba dentro de la familia. Y así sucesivamente le preguntaron, Señor, ¿y qué pasa si es que había una familia que tenía 7 hermanos, de los cuales había una cuñada, por decirlo de alguna manera, dentro de la ley judía, y ella muere y dice, el segundo hermano tiene que tomarla a ella? ¿Y qué pasa si el segundo muere y el tercero así sucesivamente hasta el séptimo? Y el Señor les dice, erráis porque desconocéis las escrituras. Porque en la nueva vida, en el nuevo hombre, en el nuevo mundo, en las nuevas cosas, ¿verdad? Ni se dan en matrimonio ni nada de esto. Es decir, evidentemente estamos entendiendo al hombre desde una manera distinta y diferente. Cuando la escritura dice para que ninguno se pierda, mas tenga vida eterna, es decir, la nueva vida del hombre es tener la vida eterna, es la vida de Cristo. La nueva vida del hombre está unida a Cristo. Por eso decía el apóstol Pablo algo maravilloso. Cuando estoy presente en el cuerpo, estoy ausente del Señor. Tenemos dos posibilidades nosotros. Estamos presentes en el cuerpo, estamos en Adán y estamos viviendo por fe. Estamos ausentes en el cuerpo, ya no tenemos que vivir por fe porque ahora estamos en Cristo, ahora vivimos en la fe de Cristo. Porque aparecemos y nos despertamos a la realidad de Cristo. Nuestros ojos son abiertos a la nueva realidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el propósito central es que el Espíritu es el que nos convence de pecado. El Espíritu nos convence de justicia, que ¿quién es nuestra justicia? El Señor nunca jamás nos demandó a nosotros nada que no sea la justicia de su amado Hijo Jesucristo. El Señor entregó la ley, porque la ley no es más que el cumplimiento, ¿verdad?, de la justicia de Cristo. Y el único que podía cumplir la ley es Cristo. Por eso dijo la Escritura también, o el mismo Señor, ¿verdad? Yo no he venido a abrogar la ley, sino que yo he venido a cumplirla. Por eso es que Cristo es nuestra justicia. ¿Por qué? Porque Él cumplió la ley por nosotros. Él fue justo en nuestro nombre. Él agradó a Dios en nuestro nombre. Él efectivamente murió en nuestro nombre. Él resucitó en nuestro nombre. Y por eso es que Él nos abre un camino nuevo y vivo. Es un camino nuevo y vivo porque es a través de su cuerpo. A través de su cuerpo de carne, el Señor efectivamente cuando somos unidos a Él nos abrió un camino nuevo y vivo hasta el Padre por medio del Espíritu para llegar directamente, ¿verdad?, al trono de la gracia. Por eso nos dice la Escritura ahora que en Cristo Jesús nosotros podemos, ¿verdad?, confiadamente venir todos los días al trono de la gracia, porque Él es nuestro camino nuevo y vivo. Así que el Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Juicio por cuanto ya nosotros fuimos enjuiciados, ya nosotros fuimos condenados en Cristo Jesús. Para nosotros ya no hay juicio. Ya no hay un juicio que tenga que ver con el hecho, ¿verdad?, de que si es que efectivamente nos vamos al cielo, nos vamos al infierno. No, porque el cielo es Cristo. Ya nosotros efectivamente tenemos el derecho por Cristo de estar en el cielo. Ahora, ¿verdad?, lo que efectivamente se va a poner en la lista es cuál va a ser mi posición en esta nueva estructura del Señor.
¿Qué tipo de miembro yo voy a ser dentro del cuerpo de Cristo? Ya somos todos salvos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo de un solo sacrificio santificó o hizo salvos o otorgó salvación a todos los santificados. Así que nuestra palabra y nuestra predicación tiene que ser la palabra y la predicación de la demostración del Espíritu Santo de Dios. No se requiere elocuencia de nuestra parte. No se requiere persuasión para convencer a nadie. Lo único que se requiere es que nosotros estemos en el Espíritu. Por eso la Escritura nos dice algo importante: andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué dijo el Señor que necesitaban los apóstoles antes, verdad, de que efectivamente salgan a predicar? Les dijo que ellos necesitaban recibir el Espíritu Santo de la promesa y recibiréis poder. Recibiréis poder. Es decir, cuando el Espíritu está en nosotros, el Espíritu no solamente que habla, sino que habla poderosamente. El Espíritu no solamente que es el que está hablando, sino que es el que está convenciendo. Y si el Espíritu Santo, como en el caso del apóstol Pablo, quiere hacer milagros, pues los hace. Pero ya hemos visto que normalmente los milagros tal vez no son el plato preferido de nuestro Señor para mostrarse a los demás, porque el milagro o la señal, como hemos visto en predicaciones anteriores, no tiene el poder de cambiar el corazón. Sí tiene el poder de alguna manera de estar convencidos de que Dios es espectacularmente bueno y maravilloso. Bueno, perfecto. Pero sin embargo, el Señor no quiere que nosotros simple y sencillamente tengamos una buena opinión de Él. Él quiere que nosotros tengamos la vida de Él. Él quiere que nosotros experimentemos los beneficios de la vida que nos creó. Y la única manera como nosotros vamos efectivamente a obtener esos beneficios, a experimentar esos beneficios, es probando la vida de Cristo. Es saboreando como nuestra propia realidad lo que esa vida es. Y es por eso que el Espíritu tiene que hacer el trabajo y tiene que hacer la obra. La única manera como el Espíritu puede hacer el trabajo es que nosotros nos hagamos a un lado para que el Espíritu sea el que tome el control de nuestras palabras, de nuestros pensamientos. Y finalmente Él sea el responsable de convencer de pecado, de justicia y de juicio. No soy yo, no es mi elocuencia, no es qué bonito hablo, no es cuánto he estudiado, no es cuánto me preparé para el sermón. No, nada de eso. Es cuánto le estás permitiendo al Espíritu verdaderamente expresarse y manifestarse a través tuyo. Tal vez nuestra responsabilidad allí, más que preparar el sermón, más que de alguna manera buscar las palabras correctas para poder hablar, es venir a rendirme permanente y continuamente a los pies de Cristo para que el Espíritu esté gobernando todo mi ser. Y el momento en que sea propicio, el Espíritu mismo dará testimonio a las personas y el Espíritu mismo convencerá a los demás de pecado, de justicia y de juicio. Y todo esto tiene un fundamento maravilloso de acuerdo al versículo 5. ¿Para qué? Dice el apóstol Pablo. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser el Espíritu de Dios? ¿Por qué nosotros nos tenemos que hacer a un lado? ¿Por qué nosotros tenemos que presentarnos hacia los demás como lo que somos, débiles? No superapóstoles, no superespirituales, no supersantos. Nosotros hacemos a un lado todo lo que somos para que el verdaderamente espiritual, para que el super santo, para que el superpoderoso, que es Cristo mismo en nosotros, sea el que efectivamente se exprese. ¿Para qué? Para que vuestra fe, la fe que el Señor puso en nosotros, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Es decir, si es que yo vengo con elocuencia,
si es que yo hablo bonito, si es que a tus propios ojos yo estoy convenciéndote, tú debes cerciorarte de que no me estés creyendo a mí y de que no estés viendo, ¿verdad?, a mí mismo en mis palabras, sino que estés verdaderamente sabiendo que es el Espíritu Santo que te está tocando. Y si es verdad, entonces tú vienes al Espíritu para cerciorarte de que es el Espíritu que te está tocando, de que es el Espíritu el que te está convenciendo y que no es la elocuencia del pastor, no es la elocuencia del curita, la elocuencia del conferencista, el que verdaderamente, ¿verdad?, me está convenciendo. Yo no estoy poniendo mi fe, no estoy fundando mi fe en la sabiduría del hombre. Eso dice la Escritura, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Y es por eso que nosotros debemos tener cuidado, porque ahora tenemos tanto acceso a información, buena y mala, ¿no? A través de las redes sociales, YouTube y todo. Mira, hay algo importantísimo. Vale la pena, por supuesto, buscar información valiosa que podemos conseguir en las redes sociales. Pero nada de eso puede reemplazar el hecho de que tú estés buscando en tu espíritu a Cristo. Nada. Es decir, si tú buscas más en las redes sociales y menos a Cristo en tu espíritu, entonces tienes un problema. Es decir, si tú estás más conectado con las redes sociales que con Cristo, entonces tienes un problema. Porque todo lo que te venga de fuera, así sea bueno, no tienes la capacidad interna espiritual. Tu espíritu no está ejercitado en el conocimiento del bien y del mal para que efectivamente tú puedas percibir lo bueno y desechar lo malo. Mira, hay conferencias en las cuales hay cosas que son rescatables, que las personas nos pueden comentar, que tienen que ver efectivamente con realidades espirituales y verdades profundas, ¿verdad? Que el espíritu mismo nos puede hablar, pero hay cosas que son desechables. Yo mismo puedo estar diciendo cosas en su momento que pueden ser muy aceptables, pero otras también desechables. Por eso es importante que el espíritu que tú tienes deba estar ejercitado en el conocimiento del bien y del mal. ¿Cómo ejercitas el espíritu? Pues diariamente, dándote el trabajo, si queremos ver un trabajo, de estar permanente y continuamente razonando, ¿verdad?, en la escritura, que es la que tiene la capacidad de poder revelar a Cristo. No olvidemos que la escritura no es la palabra de Dios. La escritura revela la palabra de Dios. La palabra de Dios es Cristo morando en nosotros. Por eso es importante la escritura, porque la escritura, a pesar de que no es la palabra de Dios, la escritura apunta a la palabra de Dios, que es Cristo morando en nosotros. Y Cristo morando en nosotros es la palabra viva y eficaz, que tú y yo necesitamos todos los días de nuestra vida. Así que nuestra fe no puede estar fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, sino en el poder de Dios. Es por eso que el único que puede cimentarnos en el poder de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Pero para que nosotros podamos verdaderamente madurar y crecer y recibir y asimilar lo que el Espíritu nos quiere revelar, lo que el Espíritu nos tiene que decir, lo que el Espíritu nos tiene que dar, es importante que diariamente nosotros no dejemos de buscar en el Espíritu al Señor. Y esta es una práctica que cada día más la vamos viendo más complicada en nuestra vida. ¿Por qué? Porque básicamente las cosas externas nos abruman, nos desorientan, nos distraen de la verdad de Cristo, nuestro Señor. En el tiempo en el cual efectivamente nosotros estamos muy interesados
en las tecnologías humanas. A propósito, sabiduría que viene de los hombres, como veremos en las próximas charlas. Y no desechamos la sabiduría que puede en un momento determinado ayudar, pero bajo ninguna circunstancia reemplazamos la sabiduría y la inteligencia del Señor, la sabiduría y la inteligencia espiritual, que es la que creó todos los demás tipos de inteligencia. La inteligencia espiritual creó la inteligencia natural, la que tú y yo tenemos. Pero nuestra inteligencia natural ahora ha creado la inteligencia artificial como herramienta de apoyo y de ayuda, de acuerdo. Pero cuando definitivamente se convierte en nuestro propio razonamiento, en nuestro propio entendimiento y ya ni siquiera nos damos el tiempo para razonar nada, entonces evidentemente tenemos un serio problema, porque el enemigo mismo va a utilizar esa herramienta para transformarnos por medio de nuestro entendimiento. Así como el Señor dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Satanás también sabe que Él nos puede transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Si ya nosotros ni siquiera somos capaces de razonar, entonces cualquier cosa que la inteligencia artificial nos diga, la vamos a pasar por cierta y en poco tiempo estaremos pensando, razonando y actuando conforme a lo que a quienes detrás están dictando la inteligencia artificial. Porque claro, es una herramienta, claro, es una máquina, claro, es un algoritmo creado por la inteligencia del ser humano. Pero alguien opera detrás de esa inteligencia. Ya sea el Señor Jesucristo con la mente de Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros, o ya sea Satanás mismo dentro de la mente de todos y de cada uno de nosotros. Así que hermanos, nuestra fe tiene que estar realmente cimentada en el Señor y Salvador Jesucristo. La semana pasada leíamos este versículo para ir terminando, Colosenses 1:9, y lo dejamos como introducción para la próxima charla, Dios mediante el próximo domingo. Dice, hasta que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Este es el propósito del Espíritu Santo de Dios, que nosotros seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Esto es lo que tú y yo necesitamos, que seamos llenos del conocimiento de la voluntad del Señor. El Señor nos dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien y no de mal, para daros una fe y una esperanza. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. El Señor nos creó a nosotros con unos pensamientos maravillosos. El Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El Señor no quiso simple y sencillamente tenernos en este mundo para agradarnos resolviendo nuestros problemas temporales. El Señor nos dio su vida. El Señor quiso hacernos semejantes a Él, unidos a Cristo, para que por la eternidad podamos verdaderamente experimentar y disfrutar de todo lo que la vida es. Y esto es lo que el Señor dice, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Fíjate, ¿en dónde? ¿En qué? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1:9, anótalo. Y por sobre todo, anota, ahora en este mundo de inteligencia artificial, anota la palabra inteligencia espiritual. Porque esa inteligencia espiritual es a la que el Señor nos dio acceso a todos y cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. El Señor no quería que nosotros ni siquiera estemos conformes con nuestra inteligencia natural,
Porque nuestra inteligencia natural ha sido dada para que efectivamente allí more la inteligencia espiritual del Señor. De hecho, la Escritura nos dice algo maravilloso, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Si nosotros tenemos la mente de Cristo a través del Espíritu, hoy tenemos acceso a la inteligencia espiritual. Si nosotros tenemos acceso a la inteligencia espiritual, no solamente que vamos a tener soberanía sobre la inteligencia natural, sobre nuestra propia inteligencia, sino que vamos a tener absoluta soberanía sobre la inteligencia artificial, porque vamos a darnos cuenta cuándo es una herramienta o cuándo es una arma del diablo, que también tiene como propósito robar, matar y destruir. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana.